¿Cómo les va, mis queridos hermanos? Dios les bendiga. Hermoso tiempo de oración y hermoso tiempo de alabanza hemos tenido y seguramente Dios ha de bendecir nuestras vidas a través del estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Filipenses, ya estamos en el capítulo 4 y habíamos dividido este capítulo en 3 partes, enfocándonos en la primera parte, en la relación de cada uno de nosotros con los hermanos. Esta parte que ingresaremos hoy, que es la relación de cada uno de nosotros con nosotros mismos, y Dios mediante veremos la relación de cada uno de nosotros con las circunstancias. Cuando nosotros entramos en un tema como el que hoy nos convoca, que es la relación, y vuelvo a repetir, la relación de uno con uno mismo, inmediatamente entramos en una temática que no nos gusta mucho oír, porque es entrar en lo muy profundo de nuestros corazones. Y a ninguno de nosotros les gusta o nos gusta que hurguen dentro de nuestros corazones, ¿verdad? Es como que ponemos inmediatamente un poco de distancia cuando estas cosas suceden. Bueno, lo cierto es que Filipenses 4 entra y es la palabra de Dios la que penetra, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, la que penetra, ¿sí? Para y con un fin, que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Recordábamos el miércoles pasado que habíamos tomado 3 aspectos del corazón de cada uno de nosotros que nos relaciona con el próximo. El gozo, que aparece en el verso 1, el sentir, que aparece en el verso 2, y la gentileza, que aparece en el verso 5. Hoy la Biblia nos está llevando en el versículo 6, 7 y 8 a considerar el afán. Y por eso quiero que me acompañen a poder leer Filipenses 4, verso 6 en adelante. Dice la Escritura de esta manera: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y inmediatamente nos introduce el apóstol en el tema de la ansiedad. Pero en el texto siguiente va a decir que la ansiedad ataca, ¿sí?, 2 áreas muy importantes de nuestras vidas. Dice el verso 7 que frente a la acción de Dios nos llega su paz, y dice que esta paz va a enfocarse en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Así que cuando uno habla de afán, es algo que nosotros experimentamos prácticamente todos los días. ¿Quién no se ha afanado? ¿Quién no se afana? ¿Sí? Lo cierto que el afán es algo muy nuestro, muy de cada uno de nosotros. La palabra afán en la lengua castellana significa un deseo intenso. En el griego, la palabra afán significa un deseo desmedido que perturba. Y el apóstol Pablo dice, no estéis afanosos, no tengan deseos desmedidos y que logren estos deseos perturbar tanto sus corazones como sus
mentes. Lo cierto es que, como decíamos, el afán es algo que golpea la puerta de nuestro corazón y la puerta de nuestra mente. Y nos coloca en una situación que en vez de ayudarnos a resolver el problema, genera todo lo contrario. Hace que nos sintamos impotentes para poder sortear o resolver el problema. La palabra afán aparece por primera vez en el Salmo 39. Allí en el verso 6, Dios dice: la vida del hombre es corta, en vano es afanarse. La última vez que aparece la palabra afán en la Biblia es aquí en Filipenses 4 y lo acabamos de leer. Por nada estéis afanosos. Y si bien esta es la primera y la última vez que aparecen, en medio tan solo les recuerdo que de los mismos labios del Maestro brotaron allí en Mateo capítulo 6 esta orden: no os afanéis. Y luego Jesús va a decirnos, cada día va a traer su propio afán. Es decir, que hoy combatimos con el afán. Mañana habrá una nueva batalla contra el afán. Jamás le vamos a ganar la guerra al afán. Pero sí podemos ganar las batallas que nos van a llevar a que, como nos mandó el Señor, no afanarnos o por lo menos intentar no afanarnos. Generalmente entramos en distintas etapas y situaciones del día, y pensar solamente en este día, entramos en distintas etapas de ansiedad. La ansiedad se multiplica en nuestros corazones, en nuestras mentes, y generan afán. Podríamos decir que una ansiedad desmedida sí o sí terminará en afanar la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Claro, los médicos tienen una cartilla de medicamentos para poder combatir la ansiedad, y son los famosos ansiolíticos. Pero quiero, hermanos queridos, ver cómo Dios encara la solución al afán, o por lo menos la palabra de Dios nos da armas para poder combatir la ansiedad y el afán de cada día. El verso 6 dice: por nada estáis afanosos, por lo tanto, sean conocidas vuestras peticiones en oración y ruego. Lo primero que Dios nos dice es que si estamos en un estado de ansiedad y vemos que nuestra ansiedad se va multiplicando para terminar en el afán, lo primero que Dios nos manda es oración y ruego. ¿Cómo puede ser que la oración sea lo primero que Dios me está mandando? ¿Por qué la oración? Miren, la palabra oración aquí en Filipenses capítulo 6 no apunta a la oración de petición. Cuando aquí la palabra aparece en oración, es la oración que nos convoca o lleva nuestros corazones y nuestras mentes a la adoración. Vos me decís, pero ¿cómo será esto? Bueno, querido, ya hemos enseñado en alguna oportunidad. La oración contiene 3 aspectos importantes a grandes rasgos. La oración contiene el reconocimiento
del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Esto significa que Dios siempre desea lo mejor para cada uno de nosotros. Lo segundo que contiene la oración es la sabiduría, el reconocimiento de la sabiduría de Dios. Al decir esto, estamos reconociendo que Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, la oración contiene el reconocimiento de cada uno de nosotros del poder de Dios. Y al decir esto nuevamente, estamos diciendo, y valga la redundancia, que ese deseo de lo mejor de Dios y esa sabiduría de que Dios elige lo que es mejor para nosotros, termina siendo una realidad en nuestras vidas a través y por el poder de Dios. Ahora fíjate que el reconocimiento del amor, el reconocimiento de la sabiduría y el reconocimiento del poder de Dios no hacen más que reconocer la persona de Dios. Es ver a Dios en distintos aspectos, es hablar de Dios, es confesar el nombre de Dios, es alabar el nombre de Dios, llámalo como quieras, pero Pablo dice, oren de esta forma. ¿Por qué? Porque de esta forma estarán adorando a Dios. ¿Y lo que hace la adoración? Cuando un corazón contrito y humillado se acerca a la presencia de Dios en oración, como acabamos de decir, la oración misma hace que nuestra mente y nuestro corazón se posicionen en el lugar correcto. Cuando vos orás a Dios, lo primero que haces es alabar a Dios. ¿Por qué? Porque posicionalmente la oración lo primero que hace es condicionarte para que entendamos vos y yo frente a quién estamos. Y esto es maravilloso. La oración, y vuelvo a repetir, nos acomoda la mente y el corazón y nos lleva a pensar y a saber frente a quién estamos. Por eso Pablo dice, si entraron en la ansiedad y si esta ansiedad se multiplicó y llegaron al afán, bueno, lo primero, oren, adoren a Dios. Pongan nuevamente sus mentes en el lugar correcto y sus corazones en el lugar correcto, pensando a quién están acudiendo. Luego dice el verso 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Y aquí está lo que cada uno de nosotros cargamos o hemos cargado, que han generado ansiedades y afanes en este día. Y este día ha pasado prácticamente, pero mañana el día traerá su propio afán. Por lo tanto, si queremos resultados distintos, tendremos que hacer cosas distintas. Por lo tanto, hoy estamos aprendiendo para que mañana el afán, la ansiedad, no nos ganen la batalla. Oración primero. Lo segundo, petición. Petición. Y aquí está lo que me ha generado la carga, el problema, ¿sí? Esto que mi vida ha encontrado, esta montaña que se me ha puesto delante en el camino de la vida. Ahora, lo fantástico de este versículo y de esta petición está en lo que la palabra de Dios dice. Sean conocidas vuestras peticiones, dice la Escritura. Dios no necesita que yo le cuente cuál es mi petición, cuál es la montaña que se ha puesto en el medio de mi camino, que me genera ansiedad, que me genera afán. Dios no necesita que yo le cuente, Él lo está viendo, lo vio de antemano, lo conoció, como dice la Escritura, de antemano. Pero soy yo el que necesita, a través de la petición, quitar esa carga
que está en mi corazón y que ha perturbado mi mente y ponerla delante de mi Padre. Es decir, tomo lo mío y se lo doy a Él. Quito de mí para dárselo a Él. Esto es, en simples palabras, el principio de sanidad espiritual. Salmo 37, conocida expresión, la hemos repetido tantas veces. Dice la Escritura: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. En el hebreo, el texto reza de la siguiente manera: haz rodar tu carga delante del Señor y Él te va a sustentar. Vos fíjate que dice haz rodar tu carga. Cuando uno no puede levantar un peso, generalmente lo arrastra o lo hace rodar. Por lo tanto, el salmista está hablando de cosas realmente pesadas, de cosas realmente grosas, decimos nosotros en nuestro léxico común. Así que todo aquello que hoy te ha perturbado y que ha generado ansiedad, Dios dice: tráemelo, hacelo rodar hasta mí, no importa la dimensión y su forma. Tráemelo, sacalo de vos y ponelo en mí, dice el Señor. En tercer lugar, dice la Escritura: no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego, y gracias, y gracias. Ahora, la acción de gracias es una acción que va a producir en cada uno de nosotros confianza. Hemos enseñado también que ninguno de nosotros entra a un negocio y dice: buenos días, gracias, quisiera tal cosa. Cuando nosotros decimos gracias al finalizar la oración, lo que estamos diciendo es que tenemos la certeza, la fe necesaria para que eso que hemos pedido sea una realidad en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos gracias al finalizar la oración, estamos trayendo implícitamente las palabras que Jesús le dijo a aquella mujer: si crees, todo va a serte posible. Por lo tanto, cuando nosotros decimos gracias, ¿sí? Gracias, estamos diciéndole a Dios: tengo fe, tengo confianza en que esto se va a solucionar. Tengo confianza, es como decirle a Dios: estoy poniendo esto, que es mi carga, bajo tu control. Bajo tu control. Pero el verso 7 de esta escritura dice: y la paz de Dios, ¿sí?, que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, lo primero que tenemos que decir respecto de la paz de Dios es que Dios es un Dios de paz. Tanto Romanos capítulo 15 como 1 Corintios capítulo 14 nos expresan taxácticamente esto: Dios es un Dios de paz. Lo segundo que tenemos que tener presente es que esa paz de este Dios, que es un Dios de paz, es la paz que llega a la vida de cada uno de los hijos de Dios que confiamos en Dios. Cuando uno está ansioso, cuando uno está afanado, lo primero que uno necesita es volver al equilibrio para entrar en la zona de paz. No importa si hemos alcanzado la solución, pero lo cierto es que lo primero que tenemos que hacer es entrar en paz para poder procesar de qué manera voy a enfrentar esta ansiedad o voy a solucionar este problema que me afana. Y dice la Escritura que es la paz de este Dios de paz que me alcanza, que alcanza mi vida. Ahora, ¿por qué Dios es un Dios de paz?
Porque Él no está condicionado a las situaciones. Si nosotros no estuviésemos condicionados a las situaciones que nos rodean, tendríamos una paz constante. Pero nosotros no somos y ni siquiera tenemos el estado que Dios tiene. Por lo tanto, Él es un Dios de paz, está rodeado de paz desde la eternidad hasta la eternidad, porque no está condicionado a las circunstancias o situaciones a las cuales nosotros sí estamos enfrentados. La paz de Dios, queridos, no la podemos colocar dentro de ninguna red. No podemos medirla en su altura, en su anchura o en su profundidad. La paz de Dios solamente se puede experimentar. Nadie puede definir la paz de Dios, porque dice la Escritura que sobrepasa nuestros pensamientos. Esa expresión significa sobrepasa toda nuestra capacidad de cálculo. No puedo definir, no puedo calcular, solamente puedo experimentarla. Miren, la paz de Dios se puede recibir, pero no se puede comprender. Y en esos momentos donde hemos recibido el auxilio de Dios en medio del afán y de la ansiedad, hemos tenido paz en medio de una circunstancia que presionaba nuestras vidas y no podemos comprender cómo sucedió esto. Y yo sé que vos has tenido estas experiencias y yo podría contarte las mías también. Dios en su palabra dice que el Dios de paz, y esa paz es la que viene cuando nosotros, en medio de la adversidad, lo primero que hacemos es adoramos, lo segundo que hacemos es ponemos nuestras peticiones y en tercer lugar agradecemos a Dios por tomar la carga de nuestra ansiedad y de nuestro afán. Y como resultado de todo esto es la paz de Dios, que nunca está condicionada. Y por eso decíamos que en medio de lo más triste que nos pueda pasar, los hijos de Dios experimentamos paz. Y dice la Escritura que la paz de Dios va a guardar mi corazón. Y cuando hablamos de afán y de ansiedad, estamos hablando de cosas que pertenecen a las emociones de nuestro corazón. Y dice la Escritura de esta manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, verso 7, guardará. Y esta expresión es una expresión militar. Recuerden que Pablo estaba en este momento, está preso, ¿sí?, en Roma, en la casa de alquiler. Esta es la anteúltima carta que Pablo va a escribir, ¿sí? Es la 9ª carta que Pablo escribe, y estaba allí en la casa de alquiler y estaba a su lado un guardia del Imperio Romano. Entonces Pablo toma una expresión militar y dice: la paz de Dios va a guardarme como éste está guardándome a mí, que estoy preso, pero teniendo libertad de estar en una casa de alquiler. La palabra guardar allí significa un centinela, alguien que está a la puerta. Y en medio de las circunstancias, cuando se genera esta que recibimos del cielo, la paz de Dios hace y se posiciona en la puerta de nuestro corazón y en la puerta de nuestra mente. ¿Y qué hace? No solamente genera equilibrio y paz, sino que guarda para que aquello que me llevó a un estado en el cual no podía pensar equilibradamente y sentir equilibradamente, me vuelva a afectar de la misma manera
que me afectó. Y dice que guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, es en Cristo Jesús, hermano querido. ¿Te acordás? Es en Cristo Jesús que cada uno de nosotros fuimos puestos en paz con Dios. Y es a través del mismo Cristo Jesús que la paz de Dios alcanza la vida de cada uno de nosotros. A Él sea la gloria en esta tarde. Ahora, no puedo evitar el afán. Tampoco la ansiedad. Parece que siempre van de la mano. Pero sí puedo contrarrestar los efectos. Para que, como decíamos, lo que me sucedió hoy no me vuelva a suceder mañana. Y si mañana me enfrento al propio afán de mañana, entonces, oración en adoración, petición y gratitud. Los resultados están garantizados por la palabra de Dios. La paz de Dios gobernará vuestro corazón y vuestro pensamiento. Ahora, ¿qué hay en mi pensamiento? Hablamos mucho de corazón. ¿Y qué pasa con mi cabeza? La palabra de Dios, en el verso 8, nos va a llevar a considerar qué es lo que pasa con nuestra cabeza. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Son 6 cosas que nos marca la palabra de Dios. Son todas positivas. ¿Sí? Son todas positivas. Ahora, en esta situación que estando ansiosos y afanados recibimos la paz de Dios, hemos visto cómo la paz de Dios genera equilibrio en nuestro corazón. Pero también vemos en el versículo 8 cómo genera equilibrio en nuestra mente. Estamos afanados, estamos tremendamente ansiosos. No estamos pensando, los pensamientos van de aquí para allá. No sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entramos en un estado del cual el mismo Job, registro de la palabra de Dios, dice, en este estado no estoy en mí. Es decir, no puedo pensar equilibradamente como yo pienso. Cuando nosotros invocamos a Dios en adoración, en petición y en gratitud, es entonces el Espíritu de Dios que comienza a trabajar conforme a Filipenses capítulo 4, verso 8. Y lo primero, en este versículo vamos a dividirlo en 3 partes rápidamente y no quiero alargarme en esta noche. Lo primero que hace Dios es lo básico y son las primeras 2 expresiones de este versículo. Pensar lo verdadero. Miren, yo muchas veces he entrado en un estado de ansiedad y en un estado de afán por cosas que ni siquiera son reales. Me estoy preocupando por algo que todavía no llegó. Parece que nosotros hay veces que sabemos lo que va a suceder a futuro. Y nos estamos preocupando por algo que todavía no llegó. Suponemos que las circunstancias nos presentarán este tipo de problemas, pero lo suponemos. La mayoría de las veces suponemos. Por eso la palabra de Dios inmediatamente y en primera instancia dice, en algo tan básico, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero. No las cosas ilusorias, no las cosas fantasiosas, no lo que puede pasar, sino lo que está pasando, todo lo que es verdadero. En segundo lugar, de lo básico, es pensar en lo honesto. La palabra honesto allí está relacionada muy con nosotros mismos, muy con la persona.
¿sí? Está hablando de mi honestidad. Y nosotros tenemos un concepto muy, o sea, distinto al de los griegos respecto de la honestidad. Para un griego, la honestidad era lo que él tenía como convicciones. Voy a poner un ejemplo para que se entienda sencillamente. Cuando Nehemías estaba edificando el muro de la ciudad, lo inducían a huir. Y él, recapacitando allí sobre el muro, en pleno trabajo, dijo, ¿un hombre como yo ha de huir? Una persona como yo que tengo tales convicciones frente a la vida y delante de Dios va a huir. Y Dios dice, todo lo que es verdadero, lo real y todo lo honesto. Pensá cuáles son tus convicciones, dice Dios. Cuando nosotros pensamos en nuestras condiciones, en nuestra honestidad, cuando nosotros pensamos en nuestra honestidad, es cuando podemos ir como el salmista y decir, Señor, echo mi carga, la ruedo delante de tu presencia. ¿Por qué? Porque esas son mis convicciones. Y mis convicciones, tus convicciones son que somos hijos de Dios. Y nuestro Padre que está en los cielos, estamos totalmente convencidos y tenemos como convicción que sabe de qué tenemos necesidad. Y estamos totalmente convencidos que tanto en las situaciones hermosas de la vida como en las situaciones no tan lindas de la vida, Dios está en el puesto de mando con el timón en sus manos. Dios está en el control. Querido hermano, esa es tu convicción. Yo ya lo sé. Y puedo decirte que es igual a la mía. Gracias a Dios, porque el Espíritu Santo hace estas cosas en cada uno de nosotros. Lo primero fue lo básico. Lo segundo que hace la paz de Dios es la acción. Y dice la Escritura, todo lo justo. ¿Sí? Todo lo que es justo. Pensando lo justo y haciendo lo que es justo. Y después dice todo lo puro. Todo lo puro. Esta expresión significa hacer lo que corresponde. Lo puro, lo puro. Muchas veces en medio de las difíciles situaciones que la vida nos coloca, parece como que Satanás nos induce, la carne muchas veces nos induce a alcanzar soluciones que generarían nuestra liberación del problema, el dejar atrás nuestro problema, pero afectaría a todos los demás. Es decir, vos y yo podríamos zafar, entre comillas, de lo que nos está sucediendo, pero al que tenemos al lado lo dejaríamos en jaque mate. Y Dios dice, escúchame, todo lo que es justo y todo lo que es honesto. No puedo hacer yo o generar una acción yo para librarme, para sortear un problema y que el que venga atrás reciba el impacto. No solamente tengo que pensar en mí, tengo que pensar en el que está a mi lado. Eso es lo que Pablo está diciendo en Filipenses capítulo 4 y verso 8. Lo básico, la acción y por último, los resultados. Y dice, todo lo que es amable. Y esto está en relación a lo puro. Porque no solamente tengo que hacer lo necesario para poder sortear esta situación, teniendo cuidado de mí y del que está al lado, sino también pensar amablemente del que está al lado. ¿Por qué?
para no caer en el descrédito de decir, este se lo merece. Por último, y todo lo que es de buen nombre. Y esto es, para los griegos, pensar en forma positiva. Todo lo que es de buen nombre. Llevar mi pensamiento a todo lo bueno. Por lo tanto, la paz de Dios va a trabajar en mi corazón a través de la adoración, a través de la petición y a través de la gratitud, pero también va a trabajar en mi mente, en lo básico, en la acción y en los resultados. ¿Por qué es necesario que trabaje primero en mi corazón? Porque mi corazón es el que gobierna mi voluntad. Puedo yo pensar hacer algo, pero si mi corazón no toma la decisión, jamás lo voy a hacer. Por eso Dios primero trabaja en mi corazón, frente a la adversidad, frente a la ansiedad y frente al afán. Y segundo, va a trabajar en mi cabeza, en mi mente, para que yo pueda, teniendo la voluntad, direccionarla, ejecutarla de la mejor manera o de la manera correcta. La manera de pensar de cada uno de nosotros define el carácter que cada uno de nosotros tenemos. Y es el carácter el que nos va a ayudar a enfrentar situaciones de la vida. Hay quienes tienen un carácter todo lo contrario a un carácter fuerte y frente a una situación se entra en depresión. Hay quienes son o somos coléricos y frente a una situación hacemos todo lo contrario a la depresión. Nos enojamos, la adrenalina sube al máximo, pero tanto la una como la otra no son las correctas. La correcta es que la paz de Dios alcance a gobernar tu corazón, mi corazón, tu mente, mi mente. Termino leyendo nuevamente Filipenses 4:6, diciéndonos la Biblia de esta manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. A Dios sea la gloria y la bendición de su palabra sobre tu vida.